Muy buenos días. Bienvenidos al taller internacional Indonesia y el sudeste asiático explorando las potencialidades de su relación con el Perú, organizado conjuntamente por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico y la Embajada de Australia para el Perú y Bolivia. A nuestros asistentes les rogamos mantener el formato de preguntas y anotar las preguntas que deseen alcanzar a nuestros ponentes según corresponda. Las palabras de bienvenida las dará la doctora Cynthia Sanborn. La doctora Cynthia Sanborn, vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico, es profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas. Es PhD y Master of Arts in Government por Harvard University y Bachelor of Arts en Ciencia Política por University of Chicago. Ha sido directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, CIUP, y jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. También ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica Social, CIES, y ha ocupado la cátedra William Henry Bloomberg en Harvard University, donde además fue directora del programa en Filantropía, Sociedad Civil y Cambio Social, PACSA. Ha sido oficial de programas de la Fundación Ford y consultora en diversas otras funciones y agencias de cooperación internacional. También ha sido miembro de la Comisión Nacional del Extractive Industries Transparency Initiative, así como representante del sector universitario. Invitamos a la doctora Sanborn a dar las palabras de bienvenida al podio. Muy buenos días a todos. Gracias por venir esta mañana tan fría. Estimada señora Diana Nelson, embajadora de Australia para Perú y Bolivia. Estimado doctor Gregory Feely, profesor asociado y senior fellow del Departamento de Política y Cambio Social de la Escuela Bell de Asuntos de Asia-Pacífico del Australian National University. Señora Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú y profesora de nuestra Casa de Estudios. Señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, funcionarios del Estado peruano, empresarios, profesores y colegas, señores y señoras. Es realmente un honor darles la bienvenida a este taller internacional Indonesia y Sudeste Asiático, explorando las potencialidades de su relación con el Perú. El acercamiento entre la Universidad del Pacífico y instituciones académicas de países del sudeste asiático ha ido avanzando paulatinamente. Con la Embajada de Indonesia en el Perú hemos sostenido encuentros en 2017 y en mayo del presente año. Asimismo, nos ha visitado recientemente la embajadora de Tailandia. También tenemos convenios de intercambio con algunas universidades de Filipinas, Singapur y Tailandia, aun cuando requiere dinamizarlos. Pero es la primera vez que realizamos una actividad pública relativa al sudeste asiático y ella nos complace sobremanera, conscientes de la importancia creciente de esta subregión dentro del Asia-Pacífico y a nivel mundial. De ahí la necesidad de analizar con detenimiento su evolución y las potencialidades de su relación con el Perú. Contamos en esta ocasión con el valioso apoyo de la Embajada de Australia y agradecemos de manera muy especial la gestión realizada por la embajadora Diana Nelson para hacer posible la visita del profesor Feely a nuestra universidad. El grupo de países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, representa el equivalente a la quinta economía del mundo. Dentro de este grupo, Indonesia es el país con mayor PBI y mayor población, alrededor de 263 millones de personas. Esto nos debe llevar a la reflexión necesaria sobre el potencial que tendría esta sociedad y mercado para nuestro país. ¿A qué se debe que Indonesia está solamente en la posición 30 dentro de nuestros socios comerciales? ¿Cuáles son las barreras que eviten que haya mayor comercio o flujo de inversión directa? ¿Qué podemos hacer ambos países para mejorar nuestra conectividad? Consideramos que las perspectivas que dará el expositor y nuestro comentarista invitada serán muy enriquecedores para nuestra reflexión. Esta conferencia ha sido organizada por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de nuestra universidad, a cargo de la doctora Rosario Santagadea. Nuestro centro tiene por misión generar conocimiento con visión estratégica y perspectiva de largo plazo sobre China y el resto del Asia-Pacífico. Promovemos un trabajo conjunto con expertos e instituciones académicas de Asia y Oceanía. Este objetivo se realiza a través de investigaciones conjuntas, la organización de conferencias, seminarios y talleres, la promoción de misiones académicas y intercambios y actividades de formación. Nuestro centro así está contribuyendo de manera efectiva a acercar académicos y expertos de ambas partes para lograr un mejor conocimiento mutuo
y extraer lecciones aprendidas de las respectivas experiencias de desarrollo e internacionalización, teniendo en cuenta el peso y el impacto de China y la región Asia-Pacífica en la evolución de la economía mundial y la nuestra en el Perú. Justamente la actividad que nos convoca hoy es parte de este esfuerzo y nos complace llevarlo a cabo en asociación con la Embajada de Australia y Australian National University, reconocida como universidad líder en rankings de universidades de Australia y Oceanía. La Escuela Bell de Asuntos de Asia-Pacífico es reconocida como uno de los mejores centros para la investigación y análisis de asuntos internacionales del Asia-Pacífico y alberga académicos como el Dr. File, que son expertos en las dinámicas del este, sur y sudeste asiático, con gran experiencia en los casos de Indonesia y China. Me complace, pues, sobremanera dejar con ustedes a nuestros distinguidos conferencistas y comentaristas, y agradecemos nuevamente la Embajada de Australia para Perú y Bolivia y a todos ustedes por su asistencia. Sean bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, doctora Sanborn. A continuación contaremos con las palabras de la excelentísima embajadora de Australia para el Perú y Bolivia, Diana Nelson. La señora Nelson es una alta funcionaria de carrera del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, DFAT por sus siglas en inglés. Ha ejercido cargos en el exterior como consejera política en Nueva Delhi, jefa adjunta de misión en Santiago y primera secretaria en Nairobi. Recientemente fue directora de la sección de Timor Oriental y antes de ello, directora de la sección de Estrategias y Políticas para Indonesia en DFAT. La señora Nelson también ha trabajado como asesora de la oficina del ministro de Asuntos Exteriores Kevin Rudd y como jefa de sección del Comercio y de las Américas en la División Internacional del Departamento del Primer Ministro y Gabinete. Antes de ingresar al DFAT, trabajó como abogada especializada en Derecho Migratorio y Práctica General. La señora Nelson posee un título de bachiller en Derecho y uno de bachiller en Letras por la Universidad de Nueva Gales del Sur y un diploma de posgrado en Asuntos Exteriores y Comercio por la Universidad de Monash. Invitamos a la embajadora Nelson al podio a dar sus palabras. Bueno, como Australia, el Perú es un país que busca una mayor integración económica con los países más dinámicos y crecientes de la región de Asia-Pacífico. Y saben que Australia y Perú también comparten los mismos 5 destinos principales para sus exportaciones, aunque en diferente orden. Son China, Estados Unidos, India, Corea del Sur y Japón. Y también cerca de 1/3 de nuestras exportaciones de Perú y Australia se van a la China, el socio comercial más grande para ambos países. Esto nos hace pasar por alto quizás la importancia que tienen en conjunto los 10 países que conforman la Asociación de las Naciones del Sudeste Asia. Bueno, el tamaño total de estas 10 economías de la ASEAN está cerca de los $3 billones, de cual la economía de Indonesia constituye alrededor de $1 billón, 1/3 del total. Y para el 2030 se proyecta que la ASEAN sea la 4ª economía más grande del mundo después de los Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y se proyecta que Indonesia sea la 4ª economía individual más grande para 2030. Y hoy estamos viendo la expansión económica más rápida de la clase media en la historia mundial, y esto está pasando en el Indo-Pacífico. Se proyecta que Asia sea el hogar de una clase media de un 3.5 millones para el 2030. 3.500 millones
para el 2030. Y una décima parte de cerca de 330 millones de personas estarán en la ASEAN, y solo Indonesia como país individual tendría una clase media de unos 135 millones de personas para 2030. Entonces, el aumento de los estándares en la calidad de vida y la demanda por mejores productos, servicios, minerales y energía de este grupo ofrece una oportunidad económica histórica tanto para el Perú como para Australia. Bueno, la ASEAN también tiene un importante rol estratégico al garantizar la estabilidad regional que ha apuntalado 7 décadas de crecimiento económico. Esperamos que tanto Australia como el Perú podamos profundizar nuestro diálogo y el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la ASEAN, así como las oportunidades que este bloque regional ofrece para nuestros países. Que el Perú vea en Australia un puente que los conecte con esta región de rápido desarrollo dinámico. Que forjemos nuevas conexiones entre nuevas universidades y centros de especialización. En este contexto, me complace tener aquí en el Perú a uno de los especialistas más importantes de Australia en asuntos de Indonesia y la ASEAN, el doctor Greg Feely, que es un muy buen amigo mío también. Espero con gran entusiasmo escuchar las reflexiones del doctor Feely que tiene para compartir con nosotros hoy. Entonces, bienvenido, Greg. Muchas gracias por las palabras, embajadora Nelson. Ahora escucharemos la conferencia magistral del profesor Gregory Feely, doctor por Monash University. Él es profesor asociado y senior fellow del Departamento de Política y Cambio Social de la Escuela Bell de Asuntos de Asia-Pacífico de la Australian National University, Canberra. Ha sido jefe de dicho departamento del 2013 al 2018 y jefe del Instituto Australia-Indonesia dentro del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia del 2016 a la actualidad. También fue profesor visitante sobre la política de Indonesia en Johns Hopkins School of Advanced International Studies en Washington, D.C. y consultor del gobierno australiano en temas relativos a dicho país del sudeste asiático. A nuestro público le queremos recordar que por favor anoten las preguntas en el papel que se les ha entregado y cuando termine la presentación el doctor Feely, nuestro personal de anfitriones, las recogerá para ser respondidas posteriormente en la sección correspondiente. Sin más preámbulo, invitamos al profesor Feely a dar su conferencia. First of all, let me apologize for not being able to speak Spanish. I will have to speak in English, but I hope nonetheless this is of interest to everyone here. I'd also very much like to thank the Universidad del Pacífico, I hope I've said that correctly, for hosting the event, for Vice Rector Cynthia Sanborn for her welcoming remarks, and also for Director Rosario Santagardio for chairing the event. I know by reputation that this university has a focus on the Asia Pacific, and there are not many universities in South America that have that. So it's very interesting for me to travel here to see your beautiful campus and to have this opportunity to discuss about a matter that has very high focus in Australia. Most Australian universities study Asia and the Pacific very closely because it is very close to us. In my university, the Australian National University, we have a mandate from the national government to study Asia and the Pacific.
So we have, I think, around about 100 people who work on Indonesia alone. And we have several hundred who work on different parts of Asia. So this is one of the major focuses of our university. So I'm very pleased to have the opportunity to come here and to speak about something that I spend a lot of time studying and that I hope might be of interest and relevance to you. There will be 3 parts in what I'm going to be talking about, and I'll have to speak for about half an hour. The first is an introduction to Southeast Asia, because some of you will know a lot about Southeast Asia. I know there are ex-ambassadors in the room who have a lot of detailed knowledge, and some of you might know very little. So I hope to be able to provide information that's helpful to everyone. Then I'm going to look at the economic issues relating to Southeast Asia and to pick up some of the points that Diana Nelson has just been making. And then last of all, I want to talk about strategic and political issues in Southeast Asia. And I want to make the case that these are actually very important to Peru, as they are to Australia, and indeed a great many countries in the world. Even though they might be happening many thousands of kilometres away from South America. So, let me begin. A map of Southeast Asia with the 10 countries in it. There are 10 countries in the Association of Southeast Asian Nations. There is one more country, which is East Timor, which is not part of ASEAN. So there are actually 11 countries in Southeast Asia. It wants to be part of ASEAN. It might become part of ASEAN over time. But nonetheless, when we speak of Southeast Asia, we're mainly speaking of these 10 countries. Let me show another. I looked for a map that had both South America and Southeast Asia in it, and this is the only map that I could find, and it makes it look like there's a lot happening between the 2 regions. So, what is ASEAN? ASEAN is perhaps the easiest way to deal collectively with Southeast Asia. So this is an association that was formed in 1967, initially by 5 countries, and these are the largest countries now: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and also a small but very powerful country, Singapore. The other 5 members of ASEAN joined beginning from the mid-1980s until 1999 was the last member. So this means that overall the population of ASEAN is about 650 million people. So it's a large region. ASEAN, the formal objective was to promote peace, development and cooperation in Southeast Asia. But the initial reason, the early reason for forming ASEAN was to fight communism. Keep in mind, in 1967 we still had the Cold War. In particular, we had the Vietnam War. And most of the governments in these initial ASEAN countries were strongly anti-communist, and many of them had communist insurgencies in their countries. Some of these Southeast Asian countries still have communist insurgencies, such as in the Philippines. So anti-communism was really the key reason why ASEAN was formed then. As the Vietnam War finished, and then the Cold War receded, the Cold War disappeared, the focus became much more on economic development and strategic cooperation and independence. So the anti-communist element, the ideological element, changed. What can we say about ASEAN? What makes it distinctive? Well, really there's this notion of the ASEAN way. And what this means is consultation, compromise and consensus.
as well as non-intervention in the affairs of each other's state. So you can see with this emphasis upon not causing tension, upon accepting differences, not imposing your will on other states, what we have is a very cautious, gradually moving decision-making process. ASEAN is usually not exciting to watch. You have to be patient, but usually there can be quite considerable achievements. One of the criticisms of ASEAN is that the emphasis on consensus means that you have the lowest common denominator effect. If one country objects to something, it can stop the other 9 from doing it. And so that's not an easy way to have quick or bold action. And so one of the things we find in ASEAN is that displays of disagreement or tension are extremely unusual. There are a few which I'll come to later on, and they are related to China and the role of the US in the region. So this is putting great tension on ASEAN, but I'll talk about that. So ASEAN has grown internationally. It's added engagement to a lot of other countries, particularly over the last 20 years. Various organisations there, I won't mention each one of them, but the main one here is this East Asia Summit. And you'll see that ASEAN 3 is China, Japan, South Korea. Then we have ASEAN 6, which includes Australia, India, New Zealand. We have ASEAN 8 now, so it's gradually expanding. But the East Asia Summit is a very important meeting of most of the powers in the Asia-Pacific region, and very important decision-making body, symbolically as well. So these are all the members of the East Asia Summit there. So you see this encompasses much of this area that we refer to as the so-called Indo-Pacific, a term that's very popular in Australia and in the United States at the moment, becoming more popular in Southeast Asia. Photo of the East Asia Summit. So you see, just looking at these membership of organisations, there is a lot of interaction going on. We can discuss how much of this is productive, but nonetheless there's a lot of meetings, and ASEAN is at the centre of that. Let me give you some basic economic data. Diana mentioned a few facts, I'll give you a few more. So current GDP for ASEAN is $3.2 trillion. This is the 6th largest economic community in the world, and it is due to become the 5th largest in just 3 years' time. And it will exceed $4 trillion then. As Diana mentioned, Indonesia alone has a $1 trillion economy. It is a major economic power. GDP per capita is about $4,600. Diana checked just before we came here, and I think in Peru it's about 6,500. So Southeast Asia is still some way behind Peru. It is also, ASEAN is also the 4th largest destination for foreign investment, foreign direct investment. And ASEAN is about 7% of the global economy. 7% and growing quickly. The biggest countries economically in ASEAN are Indonesia, Thailand and the Philippines. And they are about 2/3 of the economy in the region. Just a few slides, which I've taken from various places, just to show how quickly the economy is growing. These figures are a little out of date. We now have 2019 figures. But you'll see how quickly it is growing and continuing to grow over the next 3 years.
And if we look at world rates, so these are the world rates, the ones in grey here, and the developing part of ASEAN, including countries like Indonesia and Thailand, you'll see that they are actually going to grow quite a bit more quickly, projected to, than the rest of the world. For various reasons, a lot to do with demographics, which I might get a chance to talk about. So as I mentioned, GDP size, ASEAN currently 5th. This is an interesting figure I got from a report done comparing South American and ASEAN economics. And it shows GDP growth of various South American economic groupings and compared with ASEAN. And you see, apart from this period here, when we had the Asian financial crisis and there was a collapse in the economies of ASEAN, for every other period, ASEAN has exceeded South America in the growth of its economies, of its GDP. And that's likely to continue. Just also the point that Diana made about the middle class. The fastest growing middle class in the world is in ASEAN. And certainly countries like Australia have made it one of the key focuses of its economic growth is to try to meet demand in this huge and rapidly growing middle class market in ASEAN. Just another thing to say about ASEAN is it's very diverse. Very different economic and demographic stories across these countries. So countries like Singapore are small, but quite powerful economically. I think the GDP income in Singapore is about $26,000, very high. In places like Laos or Cambodia, very low, below $1,000. Singapore is a very sophisticated hub for financial and trading activity. It is by far the main investor in South America. I think about 60% of ASEAN investment in South America comes from Singapore. So we have very wealthy, successful, developed economies, and we also have quite poor, but rapidly developing economies. Singapore's economy is growing slowly, less than 2% a year. It's also an ageing society, which limits its ability to grow quickly. But the poorer countries like Cambodia and Laos and Myanmar, they actually have much younger societies, lower income, but their prospects for growth are well over 7%. So there are lots of different opportunities in Southeast Asia, not just, we can't easily generalise about this. And some of these countries down here, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, are all countries that have got projected growth rates of well over 6% over the next 10, 20 years. Few facts about, not everything is good for ASEAN's prospects. It has relatively low labour productivity. So labour tends to be cheap, but not necessarily highly skilled. And you tend to have a lot of workers producing relatively small amounts of goods. So it also has the highest increase in labour costs in the region, which is a problem given the low productivity. Productivity is much higher in South America, from what I can read. It also has what we call a closing demographic window. A lot of these countries are ageing. Their populations are not going to have an increasing market. And the number of old people to the number of young people is going to increase dramatically. And that means that economic prospects are not anywhere near as good. We also have a lot of infrastructure problems and very high logistics. So lack of roads, ports,
very bad traffic jams. We have institutional problems such as very high corruption and the lack of legal certainty. If you're a foreign company in quite a few ASEAN countries and you have a problem and you need to go to court, you can't be certain that you will get justice in that court. A country I know about, Indonesia, foreign companies lose all the time in courts. And so even if they think they've got a very strong legal case, this is one of the reasons why we don't have more foreign investment going into ASEAN. And also ASEAN has very heavy dependence on external trade, about 75%. That can be a problem because if something happens to your major markets, China, United States, European Union, well then your economy is in big trouble. So ASEAN is trying to diversify, and I will be arguing we should be trying to diversify, we meaning Peru and in Australia, should be trying to diversify our economies by dealing more with ASEAN as well. Yeah, this is just making the point about labour productivity. You'll see a lot of these ASEAN countries, Singapore very high, but countries like Philippines, Indonesia, Vietnam, all very low productivity compared to other places in the world. I just have some figures. I hope these are accurate. I'm not an economist, I should say. I'm an expert in politics, but I did some research. And there's the level of trade between ASEAN and Latin America, South America, is about 3%. About 3% of ASEAN's economy is coming from South America. And according to ASEAN figures, the trade between both Chile and Peru is about 0.1% of the ASEAN total. So very low, a lot of opportunities for growth. Most of the imports into South America from ASEAN are things like electronic goods, computers and the like, vehicles, agricultural products. The main ASEAN imports from South America are food products, agricultural products, and also minerals. So let me now talk about strategic issues. This is really a story about Southeast Asia being caught in the middle of the rivalry between China and the United States in Asia, and particularly in Southeast Asia, which is a response to really two things: China's growing economic and military might, power in Asia and Southeast Asia, but also America's determination to maintain its position as the hegemon, as the dominant power in the region. A lot of this is now taking the form of a debate about what is termed the Indo-Pacific region and how ASEAN positions itself within this Indo-Pacific region. So this is a big debate within ASEAN because there is a potential for great economic harm, not to mention military conflict. Military conflict that could affect everyone if this happens. So these are matters, so keep in mind this ASEAN, it's a very slow-moving organisation, normally emphasises solidarity and consensus, having to deal with these problems. So I thought this might be a good time to emphasise why Peru should be interested in this problem. First reason is because if there is military conflict between, this is the worst case scenario, something I'm sure we all hope doesn't happen. If there was military conflict, even war between the US and China, then this would be immensely disruptive to Peru's economic ties, not just into Southeast Asia, but particularly into all of North Asia as well. Because a great deal of the world's trade goes through Southeast Asia.
So this would the economic impact of that globally would be enormous on all of our countries. The second point is that this China-US military confrontation really supports the argument or supports the case for economic diversification. If a lot of Australia has a large amount of its exports going to China, so this is a dilemma for Australia as well. I believe Peru does also have a very large amount of exports going to China. If there is a conflict with the US, that market might be disrupted, it might even be closed. This is an argument for countries like Peru and Australia, which have a lot in common, diversifying where they are trading. So trading more to Southeast Asia could help to offset any disruption in trade with China and the like. And of course, Southeast Asia is growing quickly. It's not a sacrifice, it's an opportunity. It's wise, it's prudent economic planning, I would argue. So, we used to once talk about Asia Pacific. In Australia, the government would like us to talk much more about the Indo-Pacific. The Indo-Pacific is a very vague concept and it's really been promoted by America, particularly Donald Trump. In 2017, he made the first speech about the Indo-Pacific. And this is the issue that ASEAN is having to, and indeed all countries in the region are having to discuss. So this Indo-Pacific, and particularly it's referred to as the Free and Open Indo-Pacific, FOIP. Let's just call it Indo-Pacific. And this is an attempt to reinforce the post-World War II international order. And it emphasises notions of freedom of navigation, rule of law, freedom from coercion, respect for sovereignty, private enterprise, freedom and independence for all. That's the formal explanation for what the purpose of the Indo-Pacific is. So a lot of commentators about the Indo-Pacific and a lot of its skeptics in actual fact say what it's really about is China. It's part of a tactic not only by the US but also by a number of other countries to try to respond to this increase in China's power within the region and the threat that they think it poses to them. One of these relates to the South China Sea, which is a very big issue in my region, perhaps doesn't get so much coverage here. The reason it's a big issue is that the South China Sea, we have China's 9-dash line around here, the red dash line, and you can see how many countries have claims that fall within China's 9-dash line claim. And there have been lots of military tensions, sometimes skirmishes and clashes, related to disputes between the various ASEAN countries and China. So the Philippines, Vietnam, are really the main ones, but there's also been tensions between Malaysia, Indonesia, and also Brunei about this. So this is one big issue for a lot of South ASEAN countries. China describes as very dismissive of the Indo-Pacific concept, and it says it will dissipate like foam on a sea, believes it will disappear very quickly. And China says that this is really all about constraining China. And the Japanese foreign minister actually confirmed this in a statement he made late last year. So one can understand why the Chinese are not particularly happy about it. So they're using various diplomatic and economic resources to try and resist this. The Belt and Road initiatives that China is involved in, many of these have quite an explicit alternative format to what the Indo-Pacific is proposing. And many Southeast Asian nations are heavily invested in China's Belt and Road initiative or receiving regular money from that. Not all of them are doing so without some reluctance, but we can discuss that.
right from the starting point, the US has said, and other countries like Australia have said, that ASEAN is critical to Indo-Pacific strategy. So you can see the issue here. Response, this rivalry between Indonesia and China and the United States. Indo-Pacific concept, at the heart of the Indo-Pacific concept is ASEAN. ASEAN is being asked, in effect, to make a choice on this matter. Which side are they going to lean towards, or are they going to be neutral? Mike Pompeo said ASEAN's literally the centre of the South Pacific. Central role in building this Indo-Pacific vision that America is presenting. ASEAN itself is divided on the Indo-Pacific. And ASEAN diplomats have told US officials, reportedly, that they are not going to agree to at least some of the things that the US is pushing for. And in particular, they don't want a response which is exclusive of China. They want China involved in this, in any kind of Indo-Pacific concept. And they're pressing that East Asia Forum that I mentioned before is one way of managing the risks of confrontation and conflict in this region. So there is quite diverse views within ASEAN about how to respond to the Indo-Pacific. So Indonesia is relatively well disposed. Some of the countries that are closer to China, such as Laos, Cambodia, sometimes Myanmar, much more sceptical. We know that ASEAN is divided because there have been several ASEAN foreign ministers meetings or summits where they've been unable to come to an agreement about a communique, which is one of these took place in 2012, another one occurred just earlier this year. So this exposes the division within ASEAN on this China-US issue. Why are some people sceptical of the Indo-Pacific? Because they think that the United States is actually not very interested in the region. It's only interested in Southeast Asia because of China. And in particular, they believe that Donald Trump has been neglecting Southeast Asia, that they can't trust America in the way that they felt they used to be able to, and therefore this is really a security-driven initiative. Even though the Americans are talking about freedom of trade and things like that, at its core, it's really about strategic issues. So the ASEAN members who are not keen on the Indo-Pacific say we need to insulate our region from this proxy war between China and the United States. The other big question that some ASEAN nations say is, we know that we can get at least some money from China's Belt and Road Initiative. In actual fact, we may not get as much money as what the announcements say we're going to get, but we get some money. We're not sure exactly what money the Americans and other countries are going to put up. Japan is actually putting up money for various development initiatives. But this is what it comes down to. What can ASEAN countries, what benefit will they get from this contestation about this Indo-Pacific context? There's also a bigger issue here because the Indo-Pacific concept comes with this notion of freedom and openness. And to be blunt, freedom and openness are less evident in Southeast Asia now than they were 10 or 20 years ago. According to Freedom House, there is not one full democracy in Southeast Asia now. Indonesia used to have that status. It lost it about 5 years ago, and it's going down in its grading. In fact, most Southeast Asian countries are going down. Thailand, Philippines, Indonesia, Malaysia. So this is a problem, the contradiction between talking about freedom and openness in a region which is less free and less open. So I hope that
this has given some material for us to discuss, and particularly I'm looking forward very much to Her Excellency Magala Salvi's comments on the paper, but also any other comments that any people may have. A lot of this is open to legitimate discussion. These are things that come back to values and the like, so I'm very interested to hear what other people have to say. So thank you very much for listening. Muchas gracias por las palabras, profesor Fili. Ahora escucharemos los comentarios de la señora Magali Silva, quien es ex ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Ella es licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Oregon. Su carrera profesional se ha desarrollado en el Banco Central de Reserva del Perú, ocupando diferentes posiciones siempre en la Gerencia de Estudios Económicos. Ha sido viceministra de Mediana y Pequeña Empresa e Industria en el Ministerio de la Producción anteriormente. En la actualidad es profesora de Comercio Internacional en la Universidad de San y en la Universidad del Pacífico. También es mentora de Emprende UP y directora en Grupo Boulder, México. Asesora a mujeres empresarias y emprendedoras y actualmente trabaja como asesora líder de la Gerencia General del Banco Central de Reserva. Invitamos a la señora Magali Silva a dar sus comentarios. Muy buenos días con todos. Good morning, Professor Fili. I will have to say it in Spanish, but I'm really honored to be able to be here and just listen to your great presentation, and what a real wonderful class on strategy. Really, thank you so much. Gracias a la Universidad del Pacífico por hacer posible que todos nosotros vayamos aprendiendo más de un mundo que parece tan lejano, pero que, de acuerdo a la presentación que ha hecho el profesor Fili, nos conecta cada vez más, porque vemos que a pesar de los océanos, tenemos exactamente los mismos problemas y enfrentamos esas brechas de desigualdad en infraestructura, en institucionalidad y en una serie de conflictos que vamos a ver más adelante. Gracias a la embajadora, Diana, porque es una embajadora incansable, es una embajadora que está permanentemente viendo qué hacer para unir estas regiones, y creo yo que este ciclo de conferencias en esta alianza estratégica entre la Universidad del Pacífico y la Embajada de Australia promete ser un año intenso de discusiones muy importantes para todos. Gracias también a la doctora Santagadea, porque con el trabajo que ella hace dirigiendo el Centro de Estudios de China y Asia Pacífico, hemos sido testigos este año también de la versatilidad de temas que se están tratando, y nos permite a nosotros encontrar un lugar común para seguir explorando este acercamiento entre nuestros pueblos. Dicho esto, quería comentarles y hacer un pequeño disclaimer. No estoy en representación del Banco Central de Reserva, por lo tanto, las opiniones que yo exprese el día de hoy son completa y exclusivamente de responsabilidad mía. Quisiera también contarles cómo he dividido esta presentación, igual que el profesor Fili, en 3 partes: de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuáles son estas oportunidades que, a mi modo de ver, me permito sugerir para seguir explorando. El enfoque que quiero dar hoy día es un enfoque de mirar otras áreas y descubrir estas nuevas oportunidades. Entonces vamos a ver si la tecnología eso me ayuda. ¿De dónde venimos? Para los peruanos, esto es una clase un recordaris de lo que vivimos y de dónde veníamos. Para el profesor Fili, de repente, es algo nuevo. Nosotros, hacia la década de los 90, vivíamos un proceso de convulsión interna muy, muy grave. El Perú venía de una guerra estábamos empeñados en la pacificación del país, y habíamos perdido muchas vidas, y con ello estábamos empezando una nueva era en nuestro ciclo político y en nuestro ciclo económico. Se hicieron una serie de reformas en varios niveles, y lo principal fue que decidimos que el Perú, siendo una economía pequeña, no podía abastecerse con un mercado interno de ese tamaño
con lo cual pasamos a abrir nuestra economía y empezar a conectarnos con el mundo. También, y ahí me honra representar en este caso al Banco Central de Reserva, porque trabajamos en la nueva ley orgánica del Banco Central que dijo no más financiamiento para el erario nacional, no más maquinita, cuidemos el valor de nuestro dinero, cuidemos el valor del sol peruano. Y en diciembre de 1992 se promulga la ley orgánica del Banco Central de Reserva, en cuyo uno de los artículos está la prohibición explícita del financiamiento al sector público, con lo cual se nos asigna un solo objetivo, que es preservar la estabilidad de precios. Vemos, por ejemplo, en el gráfico que les he puesto ahí abajo, cómo llegamos a 7.649.6% de inflación. Los que tenemos varios años en esta lucha, lo que podemos recordar es cómo en aquellas épocas nuestra economía estaba parada. Sin embargo, era necesario aplicar medidas duras porque veníamos de una situación drástica. Y lo más importante de esta década es que al emprender estas reformas, abrir nuestra economía, mirar el mundo, empezar a preocuparnos por una agenda interna que teníamos que hacer cumplir para poder seguir integrándonos al mundo, hemos logrado en estos 25 años una reducción de pobreza impresionante. Pasamos de casi 60% de pobreza del país a 20%. Este es el Perú, professor. This is our country. As you can see, the coast, the mountains, and the Amazon River, right? Es un país maravilloso, es un país que en los últimos 20 años ha venido creciendo a una tasa promedio del 5%, superior a los países de América Latina, con una tasa de inflación más baja de la región permanentemente desde el año 2001, que en promedio se sitúa 2.6%. Utilizo yo aquí el PBI per cápita en PPP, en la paridad del poder de compra, para poder comparar 13.500, 7.000 en términos normales y por lo tanto el PBI total, que en términos de la paridad del poder de compra es 430.000 millones, en términos nominales es la mitad, 200.000. Dicho esto, nos centramos ahora cómo estamos. Hicimos las reformas, veníamos de una economía convulsionada, veníamos de una situación casi en la que como república teníamos que refundarnos, teníamos que pensar para poder luchar contra esos indicadores adversos, sobre todo los indicadores sociales. Entonces, lo que encuentro yo y lo pongo aquí en este gráfico es cuáles son esas fortalezas que tiene la economía peruana y que son reconocidas a nivel internacional y que se miden en todos los rankings, sea del World Economic Forum, del Banco Mundial o el último que ha salido del prestigioso Instituto IMD con sede en Suiza. En todas estas mediciones nos reconocen una fortaleza macroeconómica envidiable. En algunos nos sacamos 20 de nota y estamos en la primera posición o a niveles de países como Suiza, por ejemplo, uno de los países más estables. Tenemos una integración con el mundo y tenemos recursos naturales. Permítanme entrar un poquito a el famoso cuadro de mi ex casa durante 3 años y muy orgullosa de haber trabajado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde tenemos 20 tratados de libre comercio ya puestos en vigencia, el CPTPP, donde parte Australia y los varios países del sudeste asiático, nos permitieron ir avanzando en esta parte del mundo que es, como el profesor Philly nos ha enseñado, y Diana también se refirió en su comentario, y lo hizo también Cintia, una de las áreas más dinámicas del mundo en los últimos 20 años. Estos son los tratados que tenemos y como ustedes verán, tenemos metas como país de llegar al 2025 con 27 acuerdos comerciales ya firmados o puestos en vigencia. Entonces, estábamos hablando de las fortalezas y teníamos la integración con el mundo y también estábamos viendo el tema de nuestra situación con los recursos naturales.
En temas de recursos naturales, el Perú ha sido, algunos le llaman, no es la bendición, sino la maldición de los recursos naturales, no la curse. Porque cuando no tienes, cuando eres un país con pocas, estás obligado a luchar y estás obligado a hacer las reformas que te permitan recuperar competitividad y productividad. Pero somos un país megadiverso, reconocido a nivel internacional. En el mundo existen 117 zonas de vida y el Perú tiene 84. Tenemos el segundo lugar en diversidad de aves con 1.816 especies, tenemos el quinto lugar en especies de mamíferos. Si alguien se pierde y durmió 50 años y no supo qué animales habían en el planeta, le recomiendo hacer un viaje para el Perú porque va a encontrar la mayor parte de ellos acá. Tenemos además el primer lugar en especies de peces, 10% del total mundial. Siendo un país pequeño, estamos en los rankings mundiales en términos de la biodiversidad. Y también en los Andes hemos sido bendecidos con, y al igual que Australia, con gran presencia de minerales. En el año 2018 ocupamos el segundo nivel a nivel del mundo, ¿no?, en la producción de cobre después de Chile. O sea, somos el segundo productor mundial de cobre. Y tenemos proyectos por desarrollar, se está hablando ahora que se va a retomar el proyecto Tía María. Hemos tenido problemas en las Bambas, pero somos un país productor de cobre. Y ese es nuestro gran reto, aprender a convivir naturaleza y minería. Con la tecnología de hoy se puede, y teniendo en cuenta, obviamente, los derechos que tenemos todos a un mundo con un aire limpio. Somos el sexto productor mundial de oro en el año 2018 y acá está nuevamente Australia en el ranking después de China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Somos el segundo productor mundial de zinc en el 2018 después de China. Entonces, en 3 metales estamos en los rankings mundiales en las mediciones que se han hecho. Entonces, eso estábamos hablando de las fortalezas. Pero obviamente tenemos nuestras debilidades. Nuestras debilidades están en salud, al igual que muchos países del sudeste asiático, en educación, en infraestructura, en institucionalidad, y últimamente se habla de una palabra que es la sobreregulación. Que el ambiente de negocios tiene que tener la total libertad para, defendiendo la salud humana, teniendo en cuenta aspectos de seguridad y sostenibilidad, pero enfrenta una serie de normatividad que muchas veces hace que las decisiones de inversión se vayan retrasando. Luego también el profesor Philip lo dijo, las oportunidades que tenemos, por ejemplo, con el bono demográfico. Aquí está, profesor, lo que usted habló en este gráfico. Se calcula que hasta el 2038, o sea, nos quedan digamos, 20 años más para aprovechar este bono demográfico. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven ahí en la gráfica, el ratio está por 0.5, lo que significa que por cada 2 personas en edad de trabajar, habrá solo una en dependencia. Cuando este bono se acaba, ya no tenemos esa ventaja, y eso significa que estamos perdiendo una oportunidad de hacer que esa mano de obra entre a la economía y empiece a aumentar y contribuir a incrementos en productividad. Para ello necesitamos invertir en salud, en educación, necesitamos educar para el futuro, necesitamos incorporar tecnología y necesitamos como país sentarnos a pensar cuáles son esas prioridades que tenemos porque el tiempo no espera. Entonces, recapitulando en las fortalezas, la fortaleza macro, innegable, la integración con el mundo, los recursos naturales. En las debilidades ya hemos comentado. En las oportunidades, se nos abre este bono demográfico, pero se nos acaba el tiempo. Es como un reloj de arena que tenemos que mirarlo permanentemente porque se nos acaba. Al igual que nos comentó el profesor, está pasando lo mismo en Asia porque tenemos una población que va envejeciendo.
Y luego tenemos los cambios en la demanda mundial. ¿Por qué? Porque países como el Perú tienen una gran oportunidad de aportar lo que el mundo está pidiendo. Lo orgánico, lo natural, lo distinto, experiencias únicas. Tenemos nosotros en la selva y en nuestras montañas, tenemos plantas medicinales que no han sido todavía aprovechadas en su total magnitud y potencial. Esos cambios en la demanda mundial, países como el Perú los puede aprovechar. Y por eso es que es necesario seguir avanzando y seguir conociendo lo que se está haciendo en otras partes del mundo para poder unir esfuerzos e ir en la misma dirección. Y obviamente las amenazas. En primer lugar está ya el ruido político. Hoy en día se está presentando el primer ministro en el Congreso de la República. Todavía no tenemos noticias de cómo va a suceder, pero el profesor debe saber que solíamos en el Perú separar economía y política. Pensábamos que no afectaban. En una última medición que ha hecho una empresa de service, que es apoyo, consultoría, les pregunta a los empresarios, ¿cuáles son los factores que ustedes dicen al día de hoy, abril 2019, están pesando más en sus decisiones de inversión? 66%, lo pueden verificar en la encuesta de apoyo, señala que es el ruido político, ¿no? El enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, lo que está causando, lo que está interrumpiendo sus decisiones de inversión. Entonces, no podemos dejar de considerar que el ruido político tiene que ser disminuido muy pronto. Y luego, tampoco, para nadie es un secreto, como hemos visto, somos un país primario exportador, somos un país que exporta metales, somos un país que invierte en minería y obviamente la guerra comercial ya está trayendo efectos. El primer efecto que se ve en la economía peruana es vía precios, ¿no? El precio del cobre, ustedes han visto cómo se ha desplomado y los precios de los metales seguirán. Eso para nosotros significa un mayor déficit en cuenta corriente y tiene que ser contrapuesto con un mayor volumen. Sin embargo, cuando vemos que la conflictividad en nuestro país aumenta, esa capacidad para balancear una reducción de precios y un aumento de volumen tiende a equilibrarse. Entonces, son efectos de la guerra comercial que yo lo pongo acá, pero que nos está afectando a todos. El profesor Fili ha comentado ya las características que tiene el sudeste asiático. Son economías y sumamente conectadas. Son economías que no solamente geográficamente, pero a través de las vías de comunicación, a través de del cruce transfronterizo de bienes y de personas, están sumamente interconectadas. Entonces sí se vislumbra un efecto que dependerá de nosotros cómo lo vamos a sortear. Entonces vimos de dónde venimos, cómo estamos, ¿no? Las amenazas, las fortalezas, las oportunidades que tenemos y ahora vamos para cómo podemos aprovechar esta relación que tenemos con las economías del sudeste, del sudeste asiático. Estaba viendo yo anoche, en realidad muy temprano, a las 3 de la mañana, hoy día, las cifras, para analizar cómo estamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, estas son las exportaciones peruanas a los países del ASEAN, como le llamamos nosotros, que es el Asia del sudeste del Asia-Pacífico, y obviamente en términos de las ordenados del 2018, en mayor importancia, a Filipinas le exportamos 200 millones, a Tailandia 126, a Vietnam 120, y están divididas en tradicionales y no tradicionales. Nosotros, la terminología que usamos para el profesor, it would be like commodity and non-commodity exports, right? The weight in our basket is 70% for commodities and 30% for non-commodity exports. Son las no tradicionales, como les llamamos nosotros, o no relacionadas con commodities, las que concentran, las que tienen la posibilidad de la mayor diversificación a la que había hecho alusión el profesor en su presentación.
Y vemos en la última columna, ¿no? Vemos las tasas de variación que han tenido crecimiento promedio anual en los últimos 18 años. Entonces vemos, ¿no?, que, por ejemplo, ¿de qué se tratan las exportaciones a Filipinas? Los 200 millones son principalmente cobre. Cuando hablamos de las exportaciones a Tailandia, aquí sí hemos tenido un cambio. Nosotros firmamos un TLC con Tailandia, estamos, digamos, en pequeñas negociaciones, correcciones con Tailandia, pero sí han habido ya una liberalización de los aranceles muy importante que nos ha permitido, por ejemplo, aumentar mayores exportaciones igualmente concentradas en 3 productos, en pota, que es el calamar gigante, en uvas y arándanos. Luego tenemos el caso de Vietnam. En Vietnam, como ustedes ven ahí, las no tradicionales han aumentado en langostinos, pero principalmente en términos de valor estamos hablando de gran cantidad, gran concentración en productos tradicionales. Luego tenemos en las exportaciones a Malasia, principalmente cobre, otra vez tradicionales. Y en Indonesia se nos ha abierto un espacio muy importante con el cacao. Ustedes saben que el cacao está relacionado con la producción regional muy importante y fosfato de sodio, que es un insumo intermedio para la industria. Y luego finalmente Singapur, en donde estamos con gran concentración otra vez en términos de los tradicionales, o sea, zinc y cobre. ¿Y qué cosa estamos importando de estos países? Ahí las importaciones las he dividido en bienes de consumo y el resto. El resto ustedes saben que engloba los bienes intermedios, todo lo que son insumos, y bienes de capital, que son maquinaria, principalmente para la industria, para la agricultura, para la minería, etc. Fíjense ustedes abajo el total. En el 2018, 1.348 millones. O sea, les vendemos 600, les compramos 1.300. Y no digo que esté mal, pero lo que sí me preocupa es que en 18 años no hayamos sido capaces de remontar este déficit comercial. El déficit comercial se ha triplicado y significa que algo debemos hacer, algo debemos revisar, algo tenemos que empezar a formar y empezar a conversar y a formar grupos de trabajo para poder llegar a este centro que nos está impidiendo la diversificación de nuestra economía y de nuestras exportaciones. Esto es lo que les decía, han permanecido las exportaciones principalmente en estado tradicional. Entonces, ¿qué hacer? Acá yo quería conversar con ustedes para ver qué cosa es lo que podemos hacer. Y pensando, digo yo, podemos seguir haciendo exactamente lo que hemos venido haciendo, ¿no? Las exportaciones siguen creciendo y nosotros seguimos avanzando. Pero, ¿qué tal si con estos seminarios que están en la Universidad del Pacífico, con este involucramiento, tener una visita como la del profesor el día de hoy, significa que estamos ya interesándonos más por otros temas más allá del comercio y la economía? Entonces, la vinculación que estamos teniendo o que hemos tenido, que es solamente, digamos, la mirada desde el comercio, cadenas globales de valor, por ejemplo, nos falta impulsar más. Las cadenas globales de valor es el mecanismo que permite a las pequeñas empresas crecer e incorporarse en distintos niveles de avance de la producción. Pero tenemos que impulsarlo. Las pequeñas y medianas empresas no son capaces de hacerlo por sí mismas. Pero ya hay grandes empresas en Indonesia, por ejemplo, está el grupo Añaños, ¿no? Está en Tailandia también, tiene una fábrica de bebidas y son sumamente productivos, sumamente competitivos. Tenemos que tener programas para pymes. Por ejemplo, ¿por qué fue tan importante la firma del CPTPP? Porque es el primer acuerdo en el que hay un capítulo específico para pymes, ¿no? Pero como en el Perú estamos abocados a otro tipo de discusiones, somos, creo, no sé, corríjanme si es el único país que falta ratificar o hay más, el tratado, falta 4. Entonces estamos, México también, ahí está.
Claro. Entonces, son países en los que ha habido cambio de administración y no hemos ratificado el tratado, pero es un tratado ampliamente beneficioso porque contiene un pensamiento distinto a lo que hemos venido trabajando. Una mayor inteligencia de mercados para encontrar esos nichos de mercado. Hoy en día, la combinación de Big Data e inteligencia artificial nos permite encontrar esos nichos de mercado y nos permite saber dónde está esa demanda. Y tenemos que trabajar, o sea, los países del sudeste asiático tienen una capacidad tecnológica impresionante que puede ser utilizada para países como el Perú, que necesita muchísimo tecnificar su sistema de información para poder tomar decisiones fundadas. Y luego las asociaciones estratégicas empresas. Ahí creo yo que la Universidad del Pacífico ha venido haciendo muchísimo para integrar a la academia con la empresa y el Estado peruano. Creo yo que las asociaciones entre empresas para poder utilizar mecanismos, por ejemplo, de empresas grandes, tractoras, que años vaya digamos, incrementando su participación en otras economías, debe ser un motivo de orgullo para nosotros los peruanos. Y luego está lo otro, ¿no? Lo educacional, cultural y de cooperación, que no hemos, a mi modo de ver, explotado a cabalidad, ¿no? El intercambio de conocimientos entre académicos. Hoy día yo pensaba qué importante es tener al profesor de una de las universidades, si no la más importante de Australia, la Universidad Nacional de Australia, el día de hoy compartiendo sus conocimientos y tantos años de dedicación y estudio. Becas de gobierno a gobierno. Es una parte sumamente importante que tenemos que impulsar. Las becas cambian la vida de los jóvenes y siembran esa semilla de interconexión con la economía en la cual se ha integrado, ha estudiado, ha vivido, lo dicen, los pueden dar fe los embajadores, que tienen la suerte de haber vivido embajadora, ¿no? Y conocer una cultura desde otro punto de vista. Es una forma de conectarnos a través de la población urbana. En el Perú, 70% de nosotros vive en las ciudades, con lo cual 10 millones de habitantes tiene Lima, lo vamos a ver en este momento. Esta es una lámina del Smart Cities Network, que es la red de ciudades inteligentes que tiene ASEAN y que es un programa sumamente dinámico y que es admirable ver cómo en esta parte del mundo se están tomando los planes muy en serio y se revisan y se reúnen y mejoran estos planes. Algunos datos, 67% de la población de Lima ya tiene acceso a Internet. Por lo tanto, hacer un programa de intercambio en esta área de ciudades inteligentes es sumamente, puede ser innovador, pero también puede tener resultados muy concretos. Por ejemplo, miren, en el promedio, Lima tiene más que ASEAN, 58% tiene el promedio. La ciudad de Lima. El 87% de la población de Lima accede a alguna red social. Por eso ya cuando ustedes van por las calles, todos están, ¿no? En su Facebook, en su Twitter, todo. Estamos ya conectados con el mundo a través de las redes sociales. 55% es el promedio de ASEAN. Y la conectividad móvil de Lima es de 53. En ASEAN tiene muchísimo más, obviamente 141. Entonces, esta conectividad que tiene Asia y que ya nos gana, la hemos sido capaces nosotros los limeños de vencerla a través de nuestros teléfonos celulares. ¿Y qué cosa es lo que dice este programa de ciudades inteligentes? Descansa sobre cuatro pilares. Que este programa, para que sirva, para que tenga futuro, tiene que ser pertinente. Es decir, es un programa que, como el profesor nos ha contado, en ASEAN se toman las decisiones por consenso. El consenso está presente para llegar a entender la pertinencia. Lo que en Laos puede ser pertinente, no necesariamente es pertinente para Singapur, pero a través del consenso se busca justamente llegar a una estrategia que nos permite a todos ganar. Tiene que ser atractiva, porque si no es atractiva,
esto significa que hay ganancia de todas las partes. Tiene que estar al alcance de todos. Para que esté al alcance de todos tiene que ser simple. No puede complicarnos la vida con procesos eternos, tiene que ser inmediato y debe generar aprendizaje. Con estos 4 pilares, el programa de ciudades inteligentes de ASEAN puede convertirse en un instrumento a través del cual nosotros podemos llegar podemos llegar a aumentar nuestro comercio, porque este tipo de alianzas a través de un objetivo común pueden hacer, en primer lugar, empieza el intercambio de personas, o vienen los intercambios de bienes. Necesitamos más fibra óptica, necesitamos más expertos en comunicación, necesitamos comunicación de drones, necesitamos transporte masivo. Entonces, imagínense ustedes este programa que el Perú pudiera estar haciendo, o Lima, para comenzar con el grupo de países de ASEAN. Me parece a mí que es una posibilidad latente que nos puede llegar a hacer perder el concepto de la distancia. En comercio internacional hay una frase que dice "distance matters", right? Que la distancia importa. Pero hoy en día esa distancia puede acortarse a través de estos mecanismos que tenemos de mayor conectividad y mayor rapidez en las comunicaciones. El profesor me corrijo esta cifra, para dárselas a ustedes la voy a corregir porque son 651 millones de habitantes. Es un mercado inmenso, inmenso. Imagínense ustedes 651 millones de habitantes que puedan consumir la uña de gato, ¿no? Que se puedan que puedan comer sus arándanos en la mañana, que puedan usar fibras de alpaca, o que puedan, apreciar las bellezas que tiene el Perú. Es un mercado inmenso, inmenso. Entonces, no perdamos de vista que las 2 caras de la moneda vienen de la parte social, cultural, pero es importante también la economía. Este es el mundo que tiene el sudeste asiático. Ustedes ven una urbe donde hay conectividad, donde hay rapidez, y solo me queda agradecerles por su atención, y les prometo que voy a corregir ese dato de la presentación, y no quisiera compartirla con todos ustedes, y les agradezco muchísimo por su atención. En esta última sección responderemos las preguntas que han sido recolectadas del público. Esta sección será moderada por la doctora Rosario Santagadea, directora del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. Ella es doctora en Economía Internacional por la Universidad de París, Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, y ha sido Fellow del Weatherhead Center for International Affairs de Harvard University. Ella se ha desempeñado como asesora de Ministro de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. También ha ocupado diversos cargos en organismos internacionales como investigadora, coordinadora y consultora. En el ámbito académico también ha sido secretaria ejecutiva del Centro Peruano de Estudios Internacionales. La doctora Santagadea ha publicado varios libros, tanto como editora y como coautora, así como artículos, documentos de trabajo y capítulos publicados en el Perú y el extranjero. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Santagadea y empezamos con la sección de preguntas. Muchas gracias. Hemos recibido en la mesa unas 12 preguntas, en su mayoría dirigidas al profesor Fili. Voy a entonces tratar de expresarlas, identificando algunos temas principales que han suscitado el interés de la sala. En primer lugar, yo diría, hay el tema, profesor, de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que usted ha tocado en su exposición, y de sus impactos, ¿no? En la subregión ASEAN. El profesor Carlos Aquino de la Universidad de San Marcos pregunta si el grupo de países de ASEAN
se puede beneficiar de la rivalidad entre el grupo del Quadrilateral States y China en términos de que podría conseguir más financiamiento en mejores condiciones. También pregunta relacionada con esto de cuál es su opinión a propósito del Regional Comprehensive Strategic Partnership, el RCEP, en negociación y cuándo podría vislumbrarse el final de estas negociaciones. Y, digamos, un poco cerrando esta pregunta, es, finalmente ASEAN podría beneficiarse o no de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo voy a relacionar esto con algunas otras preguntas que han llegado, de manera que usted pudiera abordar una respuesta global. Sobre la región Indo-Pacífico, tengo aquí una pregunta, no está, la persona no se ha identificado, pero la pregunta es lo siguiente, está formulada en inglés. What makes ASEAN skeptical regarding the Indo-Pacific concept is the United States moving out of the TPP. Then, how can we trust not only ASEAN, but also Latin American countries? I mean, I understand, how can we trust the United States? Well, okay. También sobre el tema de la región Indo-Pacífico, ¿no? Se dice, y esta es una visión contrapuesta en realidad, porque el señor Jorge Moreno pregunta, más bien expresa, que regarding ASEAN skepticism in Indo-Pacific, in Southeast Asia, everyone loves the Americans. They moved the economy, and even Vietnam, which had a terrible war against the United States. So facing the rise of China, do you think that Southeast Asian countries will have to decide between the United States and China? Entonces esto es sobre el concepto de la región Indo-Pacífico, pero en paralelo yo diría que hay otras preguntas que tienen que ver con la iniciativa china de la franja y la ruta, el BRI, ¿no? Entonces, con respecto al BRI, la pregunta de Ítalo Hacha pone de manifiesto lo siguiente. What would be the pros and cons for a country like Peru to be a member of BRI? Hay que decir, digamos, justamente que el Perú acaba de suscribir su memorándum de entendimiento, para participación en el BRI en abril pasado, en la segunda reunión del Foro de Cooperación Internacional sobre el Belt and Road Initiative que se llevó a cabo en Beijing. Entonces es un tema muy de actualidad nuestra. Acabamos de tener también un evento muy interesante sobre el BRI hace unos días. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? También relacionado con esto, hay otra pregunta que dice que what is your strategic point of view about the BRI? Some believe that is more a strategic plan of China rather than economic cooperation. Laos, Myanmar, and Cambodia are good examples on how bad can be the flow of Chinese investment. Entonces, esto es más bien el lado un poco peligroso, digamos, del tema. Yo quisiera agregar a esto un comentario, una pregunta mía, en el sentido de que justamente cuando estudiamos, ahora que nos encontramos frente a la, digamos, directamente ya en la posibilidad de participar en el BRI, una estrategia que podría ser interesante para el Perú
es justamente estudiar cómo se ha hecho la implementación del Belt and Road Initiative en otros países, en la medida en que la iniciativa china ya tiene 5 años de implementación. Y uno de los corredores económicos dentro de la iniciativa es justamente entre China y los países del sudeste asiático. Entonces, me parecería a mí una cosa interesante, sacar las lecciones aprendidas de la experiencia de la implementación del BRI entre China y el sudeste asiático, para justamente tenerlas como referencia en el diseño de nuestra estrategia de involucramiento en esta iniciativa. Entonces, ahí tenemos un set de cuestiones que tienen que ver con la rivalidad entre Estados Unidos y China, la región Indo-Pacífico y la relación de China con el sudeste asiático en el marco del BRI. Voy a seguir con las otras preguntas. Es una tarea difícil, profesor, pero no quiero dejar de poner en evidencia los comentarios, preguntas que hemos recibido. Aquí hay unas cuantas preguntas sobre el tema de comercio, que tal vez también podría invitar a Magali a comentar al respecto. Sobre el tema comercial, la pregunta de María Villavicencio señala que dada la necesidad de diversificar, ella pregunta, ¿cuáles serían los factores claves o caminos a realizar por parte del Perú para acelerar el crecimiento del comercio con Indonesia, Tailandia y Filipinas? Por otro lado, el señor Luis Sotelo pregunta, ¿cuáles son las principales oportunidades de exportación de productos peruanos hacia el sudeste asiático? Y finalmente, no sé si señor o señorita Salazar, pregunta, ¿por qué debería concertarse una alianza con Indonesia? Y cómo Australia podría ser un puente entre nosotros y el sudeste asiático, que es un tema al que se ha referido la embajadora de Australia en su introducción. Esto sobre el comercio. Entonces ya tenemos 2 grandes temas. Deni Omar Crisóstomo Rojas plantea un punto del intercambio que no es el comercial, pero tiene que ver más bien con creo yo, con el tema académico, de educación. Magali también, tal vez tú has tocado el tema. Dice, ¿qué oportunidades de financiamiento existen para los alumnos que buscan fortalecer y aumentar las relaciones con los países del sudeste asiático? Entonces, ¿cómo hacemos, no, para fortalecer la cooperación en ese campo? Y finalmente tengo aquí dos preguntas que tienen que ver directamente con Indonesia y con algunos temas posiblemente más álgidos. Uno tiene que ver con el tema de corrupción. Y dice, es el Juliana Vergaray. Y dice, corruption is a big issue in Peru. Which are the anti-corruption reforms that ASEAN nations, such as Indonesia or Singapore, have implemented? And what can be learned from this experience? Por otro lado, también en términos de lecciones aprendidas, hay una pregunta de la Embajada de Tailandia en Lima, que pone de manifiesto what lessons can Pacific Alliance draw from ASEAN experience of economic integration. Y finalmente, hay una segunda pregunta del señor Jorge Moreno al respecto del tema islámico. How about the Muslim population in Indonesia, which is the country with biggest Muslim population worldwide, which is the country with biggest Muslim population worldwide.
is there any presence of Al Qaeda or the Islamic State? Señor profesor Philly, le dejamos en el uso de la palabra para hacer un gran esfuerzo de poder abordar todas esas preguntas que creo que le podrían llevar a una segunda exposición. Y Magali, le vamos a dar la palabra también después de usted para sus comentarios finales. Muchas gracias. Thank you very much, Rosaria, for filtering all of those questions. And I can't answer all of the questions because some of them, in fact, I think Magali might be better placed to answer because I'm not an economist. But I do work with a lot of economists on Southeast Asia at my university, so in some of the answers I will mention what those economists say. If you want details, I can't give them to you. I can give you details on some of the other answers. So the first question was, which ASEAN nations can benefit from this US-China rivalry? This is a very good question, and clearly one of the reasons there is a division in ASEAN is precisely because some countries calculate they can do better by being close to China or being close to the United States. But particularly for those countries that have tended to be pro-China, Laos, Cambodia, Myanmar, those countries are extensively involved in Belt and Road initiatives. They rely very heavily on Chinese aid and development expertise, and it's making a big difference to their country. So it's one of the reasons that they are resisting the US-promoted Indo-Pacific initiative. But what's interesting, I didn't mention this Indo-Pacific initiative. We also need to talk about the Quad, the quadrilateral, which is the United States, Australia, Japan, and India. So all four countries are supposedly promoting the Indo-Pacific. Now I mentioned one of the questions, one of the doubts in ASEAN was, will the US put much money into economic development? So the interesting thing is, so there are doubts that the US will, and the more Donald Trump talks about America first, the more doubts there are about whether America will fund it. But Japan is interesting. So America's focus in the Indo-Pacific is really much more security, strategic. Japan is actually putting in a lot of money on the economic and infrastructure development, on the economic issues. So for example, in the Mekong Delta, in Vietnam, Laos, Cambodia, there's a lot of Japanese money going into that. And the Japanese, I think, are seeking to counteract Belt and Road Initiative money coming in from China. So this is a good example where ASEAN nations, particularly poorer ASEAN nations, can actually do well out of the rivalry between China and Indo-Pacific countries, if I can put it that way. There are other reasons why some ASEAN countries don't like the Indo-Pacific concept, and one of them is that ASEAN will lose its autonomy, its independence. So one of the questions also was, do they have to choose between the United States and China? And I think this is the question. They don't want to have to choose. They don't want it to be either China or the United States. They want to be in a middle position. I think there is some consensus in ASEAN about that. This is a problem for countries like Australia as well. The Australian Prime Minister said just 2 days ago, we don't have to choose. One of my colleagues, very famous strategic thinker at ANU called Hugh White, has a best-selling book
where he says Australia will have to choose. Australia, throughout its history, has had big and powerful friends, either Britain before the Second World War, after the Second World War, the United States. But he says Australia can no longer rely on the United States, particularly with a president like Donald Trump. So therefore, but where is most, so our security comes from the United States, but our economy increasingly relies on China. So we have to choose between security and economic welfare. So he is arguing eventually we have to choose. So this is the issue. Then the Australian government is now saying, no, we don't have to choose. We can have both. We can have the economic benefits of being close to China, and we can have the security benefits of being close to the United States. So there's a debate in Australia about that. But within ASEAN, people don't want to have to choose because China is 15% of Southeast Asia's trade. The single largest country is China, 15%. And for some of those big economies like Indonesia, Vietnam, to have China reducing its trade would have a catastrophic effect. So they cannot afford to lose China's economic activities. But they also do not want China to dominate. They do not want China to tell them what to do. And that's why it's useful to have the United States pushing back, because ASEAN hopes that it can trade these two power blocks off against each other. That would be my answer to that. Someone asked about the RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership. I can only repeat what my economist friends at ANU say, and they are very sceptical. They believe that it is overhyped, the benefits are exaggerated, and that if we look at a lot of these agreements, they don't deliver on what they promise. Perhaps Magali would be better positioned to answer better than that. There was also a question about the Belt and Road Initiative in Peru. Not for me to tell Peru what to do. I don't understand enough. But what I would say, and I think one of the questions was, what can we learn from the study of Belt and Road initiatives in other countries, including Southeast Asia? And I'd say several things. There's quite a bit of media reporting on this. The figures mentioned in the rollout of Belt and Road initiatives are almost always much larger than the actual money that reaches those countries. So that's one question. One issue is whether the amount of money is as big as what the Chinese say it is going to be. Second thing is quality. If you're looking for the Southeast Asian experience, and I know in Indonesia, I know this firsthand, the Chinese, so for example, in lots of areas in Southeast Asia, there was rivalry between Japan and China to get big infrastructure projects. The Japanese believe that they are technically superior to the Chinese. They build projects on time, often under budget, with local sharing of skills, using mainly local workforce. They argue that the Chinese don't, and indeed a lot of Southeast Asian governments say the Chinese products are not as good as the Japanese. So I'm not technically in a position to judge, but I can tell you one example from Indonesia. The Belt and Road Initiative, China, is building a fast rail from Jakarta to Bandung. The project is only really just beginning now. It was supposed to be finished for the presidential election, which was held 2 months ago. So it's way behind schedule. At the same time as the government gave that project to China, they also gave an underground subway in Jakarta to Japan.
The Japanese wanted both projects. The Indonesian government says we've given one to Japan, the subway, we'll give the other to China. In the Japanese Foreign Ministry, I'm told they have a clock, a countdown clock. How far behind the fast rail from Jakarta to Bandung is between the deadline. How far behind the Chinese are in building this. And so far, it's years behind. Now, this might not be fair. There are lots of technical issues here. But the Japanese argument is we build our projects to a high standard, we have local buy-in, everything is fine. There are several big power stations in Indonesia built by the Chinese, and they never have reached their capacity, their planned capacity. And in fact, the Indonesian government had to bring in European companies to renovate the power stations within a year or two so that they were more than 50% of their capacity. This may not be fair. There might be other Chinese projects that run exactly as they are planned. I don't want to be unfair, but I know these cases are cases that are cited in Southeast Asian countries for things to be wary of, to learn from with Belt and Road initiatives. So if we want lessons, there are some lessons. I don't know, there might be other much better lessons to learn, but they are just some of the lessons. And if there's a Japanese Foreign Ministry representative here, he might mention those cases to you. Indonesian corruption, very quickly. Indonesia, actually one of the most successful institutions in the reform process after Suharto fell and Indonesia stopped being an authoritarian nation and became a democracy. One of its most successful changes was to establish an anti-corruption commission, the KPK. And this commission has a remarkable record for arresting, prosecuting and jailing corrupt political figures, parliamentarians. There have sometimes been almost entire provincial parliaments who have been arrested and jailed by the Anti-Corruption Commission. So extraordinarily successful. It is under constant threat by the Parliament because the Parliament feels threatened by it. So there are attempts to cut the budget, to give them smaller headquarters, to reduce their powers. But it works well because it has a special court system and it doesn't rely on career judges who are often very corrupt themselves. It brings judges in from elsewhere, from academia and from private practice. It has its own prosecutors and it has laws that allow them to tap phones and to do sting operations and the like, and this is remarkably successful. So I know that I've been told that Peru has also got a very successful record, at least recently, on anti-corruption cases. But Indonesia has a very good track record on anti-corruption in Southeast Asia. There's still endemic corruption in Indonesia, and that's due to the political system. It's partly due to the fact that there is no state funding for elections, so politicians feel they use corruption to raise money. But nonetheless, the Anti-Corruption Commission is very successful. The last question was about Indonesia, the largest Muslim community in Al-Qaeda. There used to be, and in some ways there still is. So Al-Qaeda did have influence on Indonesian jihadism in the early 2000s. Indonesia had the Bali bombing in 2002, which killed 202 people. Until the Sri Lankan terrorist attacks a few weeks ago, that was still the second worst terrorist attack after 9/11. So that was a major terrorist attack. It was Al-Qaeda inspired. It was done by Jemaah Islamiyah, which is an Indonesian terrorist organisation, partly funded by Al-Qaeda, inspired by Al-Qaeda. That organisation still exists, JI, but it is not engaged in terrorism any longer. There are still terrorist groups in Indonesia. They are inspired by the Islamic State, which has replaced
Al-Qaeda as the inspiration for active suicide bombers, active terrorists. A snapshot, so Indonesia does have a jihadism problem. It will have a problem like that for many decades to come. The police are doing a wonderful job in combating that. It's not a major problem for Indonesia. It is still a problem though. Thank you for your patience with my answers. Thank you very much. Magali, please. Bueno, en realidad la pregunta dirigida la voy a englobar desde el punto de vista del comercio exterior. Nosotros, como país, tenemos firmados, ya está en vigencia la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, en otras palabras, significa que a nivel de América Latina, entre Colombia, Chile, México y Perú, podemos ser capaces de aprovechar las reglas de origen, por ejemplo, de lo que significa que, por ejemplo, para exportar una chompa, esta chompa puede tener distintas partes, piezas, materiales de los 4 países, de manera que podemos hacer de la Alianza del Pacífico un mercado, una fábrica no de 31 millones de personas, sino de 280 millones de personas, incluidos los 4. Es decir, tenemos por un lado la Alianza del Pacífico que nos fortalece como país. Tenemos por otro lado el CPTPP, que son 11 países. Ahí tenemos 3 países que están en el ASEAN, que son Malasia, Singapur y Brunei. Estos 3 países que son nuestros socios comerciales están ya presentes en este lado. Y me preguntaban específicamente Indonesia, Tailandia y Filipinas, que son países con poblaciones muy, muy grandes y en las cuales, a mi modo de ver, tenemos que trabajar a la misma velocidad y con la misma intensidad que trabajamos abriendo mercados. ¿En qué? En el trabajo que tenemos pendiente, que es la agenda interna. Para poder proveer a estos mercados necesitamos cantidad y calidad. Cuando estuve en el ministerio viajábamos y cuando los empresarios acostumbrados a hacer negocios en la región pasaban de 1 a 1 millón, es decir, por cada chompa que entregaban, por cada caja de arándanos que entregaban, en el Asia le piden 1 millón. 1 millón, así es como se multiplican los pedidos. Y estamos nosotros en el Perú capacitados para responder en cantidad y calidad a esa demanda. Entonces, se trata de hacer nuestra tarea de reformar. No es posible que tengamos un atraso tan grande en lo que significa en competitividad de puertos, que los camiones tengan que esperar 24 horas para poder ser atendidos en las aduanas del Callao. No es posible que las mermas para el traslado de los materiales sean tan grandes por el estado de conservación de nuestras vías de infraestructura. No es posible que no podamos comunicarnos con nuestros clientes porque no hay estabilidad en la provisión del servicio de Internet. Son problemas diarios que sufre la vida diaria que sufre el empresario peruano que tenemos que ser capaces de resolverlos. Entonces, por eso digo, el mercado manda, la demanda es la que exige, pero tenemos que hacer nosotros una revisión de cómo está nuestra oferta, de cuáles son nuestras prioridades como país y cómo vamos a responder a ese cambio en la demanda mundial. Como decía en la presentación, es como si estuviéramos en la estación del tren y el tren ya va a venir, y ya va a venir, y ya va a venir. Y esos trenes son exactos. Y se nos ocurre a nosotros irnos a comprar una cancha o un maní, perdemos el tren. Es que así lo veo yo, perdemos el tren, porque no hemos puesto la disciplina que tiene, a mi modo de ver, que es una idea, digamos, una virtud que yo veo en el Asia, la disciplina, el trabajo. Y quería mencionar un último ejemplo que sí nos puede servir a nosotros los peruanos que estamos el día de hoy acá, para poder pensar en esquemas de trabajo para remontar lo que significa un proyecto que si en las encuestas nos habían preguntado hace 2 años si íbamos a llegar a los Panamericanos y nadie pensaba. Y sí lo hemos hecho y hemos sido capaces de remontar esos tiempos al ejemplo que se refería el profesor en el caso del tren
cuando los japoneses contabilizan el tiempo de retraso que llevan en la construcción de un proyecto a cargo de los chinos. En el caso de los panamericanos se volteó el esquema de trabajo. O sea, tenemos una ley en el Perú, que es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones, que nos pone muchísimas barreras para poder avanzar en nuestra provisión de servicios y bienes de calidad. Con el PMO, con esta estrategia del Project, el Manager Officer, que es el jefe de proyecto, se van resolviendo problemas in situ. Y eso nos falta en el Perú. La parte de la macro la tenemos bien avanzada, pero en la micro nos hemos quedado. Mientras no hagamos esa agenda interna, que significa trabajar, en primer lugar, a nivel de gobierno. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene un plan estratégico nacional al 2025, con lo cual son explícitas las metas a las que queremos llegar y tiene más de 250 actividades con cronogramas exactos en los que se puede ir rindiendo cuentas al ciudadano y se puede decir hemos avanzado. Y hay un pacto con las regiones, porque recordemos que a nivel político el gobierno nacional debe trabajar de la mano con los gobiernos subnacionales. Y si no nos comprometemos todos a vencer estos obstáculos, todos los avances que hemos tenido en la reducción de aranceles se retrasan, porque, por ejemplo, una agencia sanitaria como SENASA del Perú, con otras SENASA, si bien SENASA es un trabajo extraordinario, la capacidad que tiene no se da abasto para vencer la cantidad de permisos que están por vencer. En China, por ejemplo, nos hemos demorado 7 años para que un producto pueda entrar. Entonces tenemos que encontrar fórmulas en donde homogenizar, estandarizar procesos, de manera que la entrada de un producto al otro tenga todos esos esquemas que, por ejemplo, en Holanda ya lo hemos aplicado y hemos logrado vencer y hacer que nuestros productos entren con mayor rapidez. Entonces, se trata de aprovechar lo que ya tenemos, se trata de mirar un trabajo conjunto y no descuidar la interacción que yo les decía por el lado académico. Es necesario que las universidades, la empresa y el Estado trabajen coordinadamente. Gracias. Muchas gracias. Me pide la representante de la Embajada de Indonesia intervenir con unos comentarios en este momento. Le damos el uso de la palabra. Thank you so much. I'm sorry I have to speak in English because I don't speak Spanish yet. I'm Melissa. I'm from Embassy of Indonesia, and I'm in charge for economic affairs in our embassy. Firstly, I would like to deliver regret from my ambassador for unable to attend today's event because today is Eid al-Fitr, which is a big celebration day for Muslim people in my country. And secondly, I would like to extend my gratitude and also appreciation to the Australian Embassy and also to the University of Pacifico, especially also for all the speakers here, Mr. Feli, and also Miss, sorry, I haven't got it. Yeah, Miss Marina. Thank you so much for bring Indonesian issue to Peru. We are very grateful for that, and it's very important for us because we speak sometimes to some people. You know, I have one experience that when I was in the event, and then I say this, and I'm like, "Where are you from?" And I say, like, "I'm from Indonesia." And then she was like, "Oh, Indonesia." And then I was, "Oh yeah, do you know Indonesia?" He said, "No." I mean, he expressed it like he knows Indonesia, but he doesn't know Indonesia. But I'm so grateful that at least like he smiled at me, yeah. And yeah, what I would like to say is Indonesia and Peru have diplomatic relations in 1975. And we believe because of this, Indonesia and Peru actually see each other as a very important counterpart. But we realize that distance and also language barrier is a big challenge for both countries. That's why I heard also one question, how to increase Indonesian and Peru economic relations. What we would like to say from our view is we need to increase people-to-people contact because we realize the distance and also the language barrier
is a big challenge for both of us. So what we do is we will bring more Indonesian people to Peru, more Indonesian business people, but we would like to also seek cooperation from Peru to bring more business people from Peru to Indonesia, so we can explore more what products and like what sectors that we can both work on. And in this, we are very welcome to Peruvian business people, to Peruvian students, and also Peruvian people to come to Indonesia and build this network together until a very, very long time. And thank you, that's all. Muchas gracias, señorita Melissa Priliani. Sin más preámbulo, agradecemos a todo el público por asistir y a nuestros ponentes por las respuestas. Damos por terminado el taller y agradecemos que estén atentos a las actividades del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico.